Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Ana Calderón y soy la psicóloga del colegio. Hoy, en compañía de nuestro departamento de convivencia escolar, quisimos tomar este tema y poder abordarlo de una forma interesante. Vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad y cómo estos están apareciendo de una forma más recurrente en la etapa de nuestros adolescentes. Entonces, a continuación, les vamos a detallar un poco con respecto a aspectos fundamentales y de alerta para considerar los trastornos de ansiedad y sus tipos. Si bien los trastornos de ansiedad son de tipo funcional, son bastante desagradables e inclusive un poco extrañas para el sujeto que lo está experimentando, eh, algo importante es que el sujeto logra darse cuenta que algo extraño está pasando en mí. Bien, y eso es un aspecto sumamente importante. El trastorno de ansiedad permite que el sujeto tenga conciencia de la enfermedad y ya teniendo y desarrollando esa conciencia me va a permitir generar y desarrollar en mí ese sistema de alerta para poder pedir ayuda. Si bien podemos hablar sobre la crisis de ansiedad o la crisis de angustia, que son muy parecidas, existe una hermana pequeña de ambas, que es la famosa crisis de pánico, ¿ya? Que yo sé que hemos escuchado hablar de ella. Cuando hablamos de crisis de ansiedad, hablamos que esta es una reacción humana natural que afecta a la mente y al cuerpo y tiene una importante función básica de supervivencia. La ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. Entonces, en palabras simples, la ansiedad vendría siendo como una reacción física, que la podríamos describir como un miedo, a algo desconocido, a algo del cual no sabemos qué es. Para clarificar un poco con respecto a este tema, las sintomatologías más recurrentes que nosotros podemos observar en clínica, en nuestros adolescentes o en nuestros jóvenes que visitan consulta son, por ejemplo, disnea, que es la dificultad respiratoria, la taquicardia, palpitaciones, la arritmia, una disociación, sequedad de la boca, son una de las sintomatologías, ¿cierto?, más recurrentes frente a una crisis de angustia, crisis de pánico o crisis de ansiedad. Una desesperación de querer ir en busca de ayuda, que me empiezo a ahogar, y existe muchas veces también una dispersonalización, que es esa confusión, ese sentimiento de sentir que lo que estoy viviendo no es real. Y muchas veces también eso llega a la desesperación y existe una hiperventilación también respiratoria en el sujeto que lo experimenta. La verdad es que nada agradable de experimentar. Entonces, para ir más en la profundidad, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? Que cada vez más presentamos en ellos signos relacionados a estos trastornos. Uno de los aspectos fundamentales que hemos podido descifrar, digamos, con respecto a lo que está sucediendo, son las altas expectativas y presión por alcanzar el éxito, ¿ya? Y aquí me voy a detener y les voy a comentar un poco. Entre las pruebas, los exámenes, las tareas, la competitividad entre los compañeros, un mundo con padres exigentes, es que los jóvenes hoy en día también sienten mucha presión por alcanzar el éxito de alguna u otra manera. ¿Ya? Esta forma o esta necesidad de alcanzar el éxito se presenta mucho en estas generaciones principalmente. Este tipo de conducta no se presentaba en generaciones anteriores o no se observaba en generaciones anteriores como se está observando hoy en día en la actualidad con nuestros adolescentes. Esa sensación de comienzo mi etapa preadolescente y desde allí sentir inmediatamente la obligación de preparar mi camino hacia la universidad, claramente está generando mucha ansiedad en nuestros adolescentes y mucha preocupación excesiva. O dos, estamos enfrentando un mundo actual que parece más bien atemorizante y amenazador. Y claro que sí, hoy en día nos encontramos inmersos en un mundo completamente incierto. Ya estamos bombardeados el día completo con noticias más bien negativas a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio.
Entonces, estas noticias negativas que solamente hablan como de enfermedad, de muerte y de dolor, también generan muchas veces angustia y muchas veces también ansiedad de esa preocupación excesiva en nuestros adolescentes, ¿ya? Porque son noticias inciertas, ¿ya? Que generan mucha inseguridad sin saber también lo que pudiese pasar ya a partir, no sé, de los próximos días o la próxima semana. Es todo muy incierto. O tres, las redes sociales, por ejemplo, ¿ya? Los niños y los adolescentes hoy en día permanecen muy conectados constantemente a las redes sociales. No es de sorprendernos, ya, que su autoestima y la forma en cómo ellos ven el mundo esté muy conectado con la opinión pública que ellos reciben a través de las redes sociales. Por eso es importante también poner ojo ahí la supervisión que nosotros como padres pudiésemos tener. Es difícil para ellos no comparar su vida con las conexiones sociales que ellos realizan a través de estas redes sociales, ¿ya? Entonces, nos podríamos enfocar como primera instancia, si nosotros observamos que nuestros jóvenes o adolescentes están presentando alguna de estos síntomas, en cuál de estos puntos visualizado mi hijo pudiese estar involucrado, ¿ya? Quizás como primera alerta. Ya, a ver, clarifiquémoslo un poco más. Aquí les voy a presentar un gráfico que habla con respecto a la ansiedad. Si bien es cierto, la ansiedad puede ser continua, y cuando hablo de continua me refiero a que se puede presentar de manera continua durante años y de forma interrumpida, es cuando la persona tiende a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? El cual trae en conjunto algún tipo de tratamiento y a través de terapia y tratamiento medicamentoso. Cuando hablamos que la ansiedad puede ser episódica, me refiero, por ejemplo, a que puede ser, si bien el paciente está bien, ¿ya? Pero presenta episodios de ansiedad de forma espontánea, ¿ya? O de forma situacional. Cuando hablo de forma espontánea, me refiero a que es más bien adaptativo situacional, y aquí es cuando se desarrolla este trastorno de pánico o de angustia, ¿ya? Que son los casos de emergencia más recurrentes que aparecen en la consulta, estas famosas crisis de angustia. Cuando hablamos que existe un episodio de ansiedad situacional, aquí podemos observar que ocurre por algo particular o un objeto en particular, y aquí es cuando se desarrolla la fobia, ¿ya? Entonces, para clarificar los tipos de signos o síntomas que pudiese estar experimentando mi hijo, ¿cierto? Es claro que podamos identificar si se refiere a una ansiedad que tengo hace muchos años o de un tiempo demasiado prolongado, que podríamos decir que es continua, o ocurre solamente con algún objeto en específico, el cual él ya tiene identificado, o es espontánea, que apareció hace, no sé, hace un año a raíz de este confinamiento, ¿cierto?, por el COVID. Estamos hablando quizás de una ansiedad espontánea y puede estar desarrollando un trastorno de pánico o una crisis de angustia. Ahora, también me consultan, ¿podemos hacer algo para que nuestro cerebro priorice una respuesta inmune, ya? Justo ahora que la necesitamos tanto. Claro que sí, podemos hacer algo al respecto, ¿ya? Y una de las cosas que podemos hacer es generar conductas para disminuir el estrés. ¿Pero cómo lo hacemos? Para bajar el estrés, lo que tiene que pasar es que la percepción de nuestros adolescentes sobre la amenaza que ellos están sintiendo o experimentando sea de menor intensidad. Que la amenaza no sea percibida como un peligro, ¿ya? Entonces, para no sentir ese peligro inmediato, ¿cómo lo hacemos? Una cosa trivial es tratar de no estar pensando en la amenaza durante todo el día, ¿ya? Ya sea por el COVID, ya sea por mis responsabilidades académicas, ya sea por algún conflicto que tenga en casa, ¿ya? O el cumplimiento de responsabilidades, es poder cambiar ese foco, ¿ya? Principalmente, si cambiamos este foco de atención, ¿ya? Esa sensación de amenaza inmediata va a disminuir. Entonces, como dice ahí, es importante
reducir el enfrentamiento a esta amenaza, intentando modificar nuestros enfoques de atención en otras cosas, como el arte, la creación, la música, el aire libre, ¿ya? Otra recomendación importante, y que muchas veces cuesta, es poder realizar deporte. Si bien el estar encerrados en casa no es para nada cómodo, debemos mantenernos activos. Hacer deporte 15 o 20 minutos al día va a comenzar claramente a experimentar los cambios de su estado de ánimo y también físicos en su cuerpo. Y otro punto, cuidado, ojo con la alimentación. Se ha comprobado que los jóvenes que están realizando algún tipo de dieta estricta durante este periodo se encuentran mucho más propensos a desarrollar síntomas de estrés o agotamiento emocional. Entonces, importante, si alguien cercano o tú mismo estás experimentando alguna crisis de angustia y de ansiedad, la cual claramente no es para nada cómoda o agradable, hay unos puntos quizás que debieses considerar. El primero de ellos es, 1, debes ser consciente de que tú te la estás provocando. Recuerda que tú eres el maestro de tus decisiones, ¿ya? De tus pensamientos. Van a ser de ti el paso de querer salir adelante y lograr estos cambios. ¿Bien? 2, acude a hacerte una revisión. Ve a un médico que te asegure de que no hay ningún tipo de problema físico que pueda estar causando este tipo de síntomas. 3, intenta ser muy paciente y mantenerte positivo. Puede que tardes un tiempo en sentir o experimentar una mejoría, pero encontrar el valor para enfrentar tus miedos es el primer paso. Abandonar esa preocupación va a dejar más espacios en ti para que puedas experimentar mayor diversión, ¿ya? Y mayor conexión también con tus seres queridos. Entonces, intenta ser paciente y mantente positivo de que esto sí va a pasar. 4, es importante, y aquí también es un punto muy, muy relevante, que tú aprendas a identificar cuando estés hiperventilado, ¿ya? Y aprendas a manejar tu respiración. Yo te voy a dejar una recomendación para que puedas buscar un ejercicio de respiración que se llama 4-7-8. Este ejercicio te va a permitir el que tú aprendas a respirar y evites la hiperventilación, digamos, de cierta forma, cuando tú respiras de forma acelerada, ¿ya? El respirar acelerado te va quitando espacio de respiración y genera al final que esta crisis de pánico o crisis de angustia aumente. Aprende a respirar con calma, tómate tus tiempos y tus espacios. Y finalmente, que era como lo que comentábamos más arriba, haz ejercicios de manera regular, come bien y duerme bien, no te sobreexijas. Ya para finalizar, recuerda que tú no estás solo, ¿ya? Si necesitas de más ayuda o orientación, comunícate con nosotros, ya sea a mi persona que se encuentra ahí, tenemos a otro psicólogo también que ayuda en el departamento, con el cual también te puedes comunicar, o confía en tu profesor jefe, que también estará dispuesto para poder escucharte, ¿cierto? Y orientarte con respecto a lo que estés experimentando. Así que desde ya, agradecido su atención. Si quieres revisar este video nuevamente, te invito a hacerlo a través de nuestra página de YouTube, que se encuentra presente en la presentación. ¡Chao!